Hola, soy el profesor Javier Aylas del curso de Habilidad Lógico-Matemático. Hoy resolveremos la práctica número 13. Bien, estamos en la semana número 13 y la parte de habilidad lógica se refiere a cortes, ¿no? O lo que utilizamos en la preseccionamientos. Por ejemplo, el ejercicio número 1 dice: al carpintero del CEPUM se le ha encargado hacer un letrero de madera con las palabras RM 2016. Para ello, él tiene ya las letras, pero debe separarlas para así obtener las 6 piezas requeridas. Se sabe que el carpintero cobra 5 soles por corte recto y no superpone ninguna pieza. ¿Cuál es el mínimo costo adicional que hará al realizar dicho encargo? Bien, en este ejercicio entonces lo que tenemos que hacer es la menor cantidad de cortes, ¿no?, para que nos cobre lo mínimo posible. Como ustedes verán en el gráfico que aparece, el número 2 y el número 0 necesitan por lo menos 4 cortes, ¿no?, para poder separarlos. Entonces, esos 4 cortes son los que voy a utilizar para tratar de cortar todas las piezas. Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando el material es madera, lo que hacemos es buscar una simetría. Por ejemplo, el primer corte que vamos a hacer es el que me permite separar. Entonces, digo acá, el primer corte, vamos a poner aquí, primer corte. Con este primer corte puedo separar dos piezas, ¿no? Y además el 2 ya está separada del 0. Entonces, esas dos piezas las puedo superponer o, estando aquí mismo, utilizar otros dos cortes más que me permitan separar al número 2 y al número 0. Por ejemplo, veamos, yo puedo hacer este segundo corte. Entonces, es decir, este es el segundo corte. Y además, este es el tercer corte. Con estos 3 cortes iniciales tendría pues ya separado, por ejemplo, en este caso, al número 1 con el 6. Ya está separado. El otro trozo que tendría también es entonces aquel que tiene al 0. Es decir, tengo por ejemplo 0 y espacio en blanco. Lo mismo que aquel trozo que tiene al 2. En otras palabras, acá en blanco y 2. Otro más es aquel que tiene entonces R y AM. Como se dan cuenta, tengo estos trozos que están pues, basta con un corte adicional recto y poder separarlos, ¿no? Ese corte recto podría ser entonces este de acá. Un solo corte sería el corte número cuarto. Al hacer el cuarto corte, entonces ya tendría separadas todas las piezas de la palabra RM 2016 y poder elegir. Bien. Por lo tanto, como está cobrando 5 soles por cada corte, el costo mínimo tendría que ser 5 soles por 4 cortes igual a 20 soles, que es la clave C. La pregunta 2 también está referida a cortes. Nos dice: la figura mostrada está hecha de una hoja de papel y deseamos seccionar los 6 cuadraditos. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo debemos realizar con una tijera de costura para lograr el objetivo? En este caso, a diferencia de la madera, el papel sí se puede doblar. Al momento de doblar, lo que se puede ahorrar o minimizar es la cantidad de cortes, porque si yo logro doblar, entonces puedo hacer coincidir dos líneas que se van a cortar. Ese es el procedimiento entonces para poder resolver este ejercicio con la menor cantidad de cortes. Entonces lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, vamos a buscar una simetría y tratar de doblar por esa simetría de tal manera que coincidan la cantidad, las líneas de corte. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es trazar esta diagonal, o sea, voy a doblarlo, vamos a llamar así líneas punteadas, lo voy a doblar sobre esta línea, ¿no? Entonces este va a ser un doblez. Si hago este doblez, es decir, la parte inferior lo monto encima de la parte superior, lo que debería obtener es este gráfico. Entonces, a ver, hasta aquí
luego acá, aquí. O tendríamos este gráfico de esta manera. Entonces, como por aquí ha sido el doblez, debemos tener, a ver, así el doblez por acá. Y esta línea que está inferior montaría esta de acá. Es decir que debe aparecer esta línea de acá. ¿Ok? Y como son dos cuadritos, estos dos cuadros de la base son los dos cuadros que alcanzarían aquí. Por lo tanto, aquí y acá. O sea, haciendo esos dobles tendríamos esta figura. Como es papel, yo puedo seguir doblando de tal manera que puedan coincidir las líneas que vamos a cortar. En este caso, el segundo doblez lo vamos a hacer entonces por aquí. Está aquí, este es el segundo doblez. Al hacer este doblez, entonces la figura que tendría debe ser ahora de esta manera, doblado por acá. Luego podríamos doblarlo entonces nuevamente por acá de tal manera que coincida esto con este. Entonces el tercer doblez tendría que ser por aquí. De esa manera esta línea, la línea de acá, va a coincidir sobre esta de acá. Al momento de doblar tendríamos la figura siguiente, ¿no? Tendríamos de esta manera, para arriba o para abajo, igual. A ver, lo vamos a poner hacia arriba. Y este es el doblez. Y esta línea de acá montada en esta, entonces tendríamos así. Aquí. Una sola línea de corte. Con este tercer doblez tendría una sola línea de corte. Al tener una sola línea de corte, entonces podríamos cortar por acá. Y tendríamos todos los trozos, ¿no? Entonces esta sí ya es una línea de corte. Vamos a poner acá una línea de corte, ¿no? Una sola línea de corte. La clave es por lo tanto la A. La semana 13 entonces también tiene la parte de aritmética lo que es promedios. Por ejemplo, el ejercicio número 3 dice: Miguel calculó la media armónica de 15 números obteniendo 25. Luego calculó la media armónica de otros 5 números obteniendo 15. Finalmente calculó la media armónica de otros 20 números y obtuvo 50. Si Miguel calculó la media armónica de estos 40 números, ¿cuál debe ser su respuesta? Entonces, para calcular la media armónica, vamos a poner así, media armónica de 15 números, lo que se tiene que hacer es poner 15 sobre la suma de las inversas, vamos a llamar así, de esos 15. Bien, esto, según dato de problema, resultó con 25. Es decir que puedo obtener entonces la suma de las inversas de estos primeros 15 números, que sería 15 sobre 25. 15 sobre 25. Y 15 sobre 25, simplificando, sacando quinta, es 3 quintos. Luego, para calcular la media armónica de 5 números, igual se coloca 5 y sobre la suma de las inversas de esos 5 números. Igual, en este caso obtuvo 15 como resultado. Significa que la suma de las inversas de esos 5 números es 5 sobre 15. Sacando quinta también es 1/3. Finalmente calculó la media armónica de 20 números. Eso quiere decir que es 20 sobre la suma de las inversas de esos 20 números. Y obtuvo como resultado 50. En otras palabras, la suma de las inversas de esos 20 números es pues 20 sobre 50. Simplificando, 2 quintos. Bien. Como dice que Miguel calculó la media armónica de estos 40 números, entonces la media armónica
de los 40 números tiene que ser igual a 40 dividido entre la suma de las inversas de esos 40 números. Vale decir, es entonces 40 entre la suma de los 20. Bueno, acá tengo la suma de los 15, la suma de los 5, la suma de los 20. Sería entonces la suma total 3 quintos, que es la suma de los 15, más 1/3, que es la suma de los 5, y más 2 quintos, que es la suma de los 20 números. Esto quiere decir que es entonces 40 sobre mínimo con un múltiplo de 5 y 3 es 15, y acá 15 entre 5, 3 por 3 es 9, más 15 entre 3, 5, por 1 5, y 15 entre 5, 3, multiplicado por 2 es igual a 6, vale decir es 40 multiplicado por 15 sobre la suma 20. Esto da entonces, simplificando, 40 entre 20, 2 multiplicado por 15, 30. La clave, por lo tanto, es la A. El ejercicio 4 dice, en cierta ciudad, la suma de las edades de los pobladores es 1440 y la edad promedio es 18 años. Si cada hombre tuviera 3 años más y cada mujer un año menos de edad, la edad promedio aumentaría un año. Halla la relación entre el número de hombres y mujeres. Okay. Para calcular el promedio de todas las personas, que vamos a decir que sean n personas, el promedio de n personas, entonces lo que se hace es la suma de todas las personas, que en este caso dice que es 1440, dividido entre la cantidad de personas que es n, y me debe dar como resultado el promedio, que en este caso es 18. Significa pues que acá puedo encontrar n, es decir, la cantidad total de personas, que sería 1440 dividido entre 18. Eso me da 80. Es decir, que hay 80 personas entre hombres y mujeres. Si colocamos h, que sea el número de hombres que hay, el número de hombres, entonces el número de mujeres que debe haber, mujeres que hay, es pues 80 menos h, que es el número de hombres, 80 menos la cantidad de hombres. Bien, como dice acá, si cada hombre tuviera 3 años más y cada mujer un año menos de edad, el promedio aumentaría un año. Para encontrar el nuevo promedio, el promedio nuevo, ¿no? Un nuevo promedio, lo que tengo que hacer es encontrar una nueva suma de edades. A la anterior, a la suma de 1440, hay que aumentarle lo que aumenta la cantidad de hombres. Cada hombre, dice, aumenta 3 años, ¿no? Es decir, 3 multiplicado por la cantidad de hombres, 3h. Y cada mujer disminuye 1, ¿no? Un año menos, es decir, menos 1 por cada mujer es la cantidad de mujeres, o sea, 80 menos h. Bien. Esta debe ser la nueva suma de edades, aumentado por la cantidad de hombres y disminuido por la cantidad de mujeres. Bien. Para encontrar entonces el nuevo promedio, la suma lo divido entre el total, que siguen siendo 80 personas. Y, según dato del ejercicio, es que este nuevo promedio aumenta en 1. Anteriormente era 18, vale decir que ahora debe salir 19. Bien, de acá tengo una relación donde la única incógnita es h, que es la cantidad de hombres. Entonces tendría acá menos por menos más un h, con 3h tendría 4h. 4 veces la cantidad de hombres. Por el otro lado, tengo 80 por 19, 80 multiplicado por 19. Acá es menos 80, pasa al otro lado como más 80. Y es menos 1440, más 1440. Para el otro lado pasa como menos 1440. Bien, entonces sumando el 80 y restándole 1440, lo divido entre 4 y encuentro la cantidad de hombres. La cantidad de hombres es 40. Como el total de personas es 80, significa que la cantidad de mujeres es 40. La pregunta es,
halla la relación entre número de hombres y mujeres. Por lo tanto, la cantidad de hombres a la cantidad de mujeres es como 40 entre 40. Y 40 entre 40 es 1. La clave es la A. Bien, en la semana número 13 la parte algebraica trata sobre máximos y mínimos algebraicos, ¿no? En esta sección, por lo general, esto maximizar o minimizar se va a referir a ecuaciones de segundo orden o a relaciones de segundo orden. Por ejemplo, ejercicio número 5 dice: Megumi desea comprar tela de forma rectangular. Se sabe que el triple del ancho más el cuádruple del semiperímetro es 728. Calcule el largo de la tela si ésta tiene área máxima, ¿no? O sea, el dato es que tener máxima área. Bien. En primer lugar vamos a dibujar entonces el rectángulo. Tenemos aquí entonces un rectángulo. ¿Listo? Le ponemos Y al ancho y le ponemos X al largo. Bien, dice entonces que se sabe que el triple del ancho, vale decir 3Y, más el cuádruple del semiperímetro. Bueno, el semiperímetro significaría, a ver, el perímetro es 2X más 2Y. Semiperímetro simplemente X más Y. Este es el semiperímetro, X más Y. El cuádruple semiperímetro es igual a 728. De acá tengo entonces que 7Y más 4X es igual a 728. Bien. Calcule el largo de la tela, vale decir X, si ésta tiene área máxima. Para encontrar el área de un rectángulo, lo que se hace es multiplicar el largo por el ancho. Tengo la relación anterior, entonces puedo decir el largo por el ancho, que es Y. De aquí entonces, observa que Y viene a ser pues 728 menos 4X dividido entre 7. 728 entre 7, eso me da 104, menos entonces 4 séptimos de X. Por lo tanto, para encontrar la área máxima le multiplicaría por 104 menos 4 séptimos de X. Este es el área. Bien, como verán, esto pues se transforma en una relación, una ecuación de segundo orden. Tendría menos 4 séptimos de X al cuadrado más 104X. Bien. Me dice entonces, calcule el largo de la tela si ésta tiene área máxima. Para que esta expresión sea máxima, ¿no?, entonces podemos emplear el X máximo. Y el X máximo se puede calcular en una ecuación AX cuadrado BX más C igual a 0, ¿no? Entonces el X máximo es igual a menos B entre 2A, ¿no? Para nuestro caso, el X máximo debe ser entonces menos 104, menos 104 entre 2A. Y ese 2A es 4 séptimos, ¿no? Ya está. Esto hace entonces que tengamos menos 104 multiplicado por 7 y dividido entre menos 8. Entonces tendríamos menos 104 por 7 entre 8, menos por menos más, 104 por 7 entre 8 me da 91. Por lo tanto, el X máximo, en este caso el X, el que es el largo, para que tenga área máxima es igual a 91, clave A. Entonces, el ejercicio 6 también está referido a lo que es máximos y mínimos algebraicos. Dice así: una varilla de 17 metros de longitud se corta en dos partes formando un cuadrado y un rectángulo. En el rectángulo, la base es el doble de la altura. Calcule el doble del área mínima formada por las dos figuras. Bien, entonces comenzamos. Decimos acá, a ver, vamos a tener una varilla
de cierta longitud, la estoy dibujando acá. La vamos a cortar en dos partes. Una de ellas me va a permitir hacer un cuadrado, ¿no? Como este de acá, un cuadrado. Y la segunda me va a permitir hacer un rectángulo. Bien. Si es un cuadrado, significa que le vamos a poner lado X, X y X. Eso significa, como he sacado de esta parte de la varilla, esta varilla mide 4X. Ahora, como todo mide 17, entonces lo que quedó para el rectángulo va a ser 17 menos 4X. Ok, acá en el rectángulo sucede que la base es el doble de la altura. Si a la altura le llamo A, la base entonces debe ser 2A. Esto implica de que el perímetro, que viene a ser 3A más 3A, 6A, se iguala a 17 menos 4X. De acá, entonces puedo encontrar la relación entre A y X. Dice, calcule el doble del área mínima formada por las dos regiones. Okay. El área de ambas regiones debe ser de la siguiente manera. El área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Y el área de un rectángulo es la base por la altura. Esto quiere decir 2A al cuadrado. Bien. De la relación anterior puedo encontrar el valor de A. X cuadrado más 2A. En este caso A sería 17 menos 4X dividido entre 6 y esto elevado al cuadrado. Bien. Reordenando la expresión tendría que A es, al momento de elevar al cuadrado y reordenar la expresión, tendríamos 34 sobre 18 x al cuadrado menos 68 sobre 9x y más 49 sobre 18. Si queremos encontrar el área mínima, entonces en primer lugar tendremos que encontrar el x mínimo, ¿no? El x que me permita. Y ese x ya le hemos dicho que es menos b entre 2a de una expresión cuadrática. En este caso sería menos b es menos 68 novenos sobre 2a. Y en este caso a es 34 sobre 18. Bien, por lo tanto, haciendo la simplificación menos por menos más 68 y este 68 se va a eliminar, 18 entre 9 queda 2. Con el valor de x, entonces puedo encontrar el valor de a, que es 6a igual a 17 menos x vale 2, o sea por 4, 8. A es igual a 9 sextos, que es 3 medios. Bien, el área mínima, por lo tanto, va a ser el área al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado, más el área del rectángulo. El área del rectángulo es A, 3 medios, multiplicado por el doble de 3A, o sea, por 3. Esto me da entonces 4 más 3 por 3, 9 medios. Bien, como dice, calcular el doble del área mínima. El doble del área mínima será entonces 2 veces 4 más 9 medios. Vale decir 8 más 9. 17 metros cuadrados. Por lo tanto, la clave es la E. En la semana número 13, entonces, la parte geométrica es sobre áreas equivalentes, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 7. En la figura, ABCD es un cuadrado, donde los arcos MN y PQ son congruentes. Si CQ es a QD como 2 es a 5 y el área de la región no sombreada es 116 centímetros cuadrados, AY el área de la región sombreada. Ok. Entonces, el primer dato es que el arco PQ y el arco MN son equivalentes.
Vale decir entonces que yo puedo completar aquí, por ejemplo, si cierro aquí de M a N y de Q a P, entonces esta área que está acá la puedo completar con esta área de aquí, la de PQ. Eso significa que ya tendría un rectángulo, el rectángulo PQ. El otro dato es que la proporción entre CQ y QD es de 2 a 5. Vale decir que esto es como si fuera 2A y este como si fuera 5A. Bueno, como es simétrica la figura, entonces acá también tendría que ser 2A y acá también 5A. El área no sombreada la podemos calcular como este triángulo que está aquí junto con este y el triángulo a parte superior con este de la parte inferior. Entonces, si junto este triángulo que vale también 5A y 5A y 2A, entonces tendríamos lo siguiente. A ver, área que tiene 5A sería 2 veces 5A multiplicado por 5A dividido entre 2. Y para las más partes más pequeñas, entonces sería 2 veces el área de ese triángulo. El área de ese triángulo es 2A multiplicado por 2A y dividido entre 2. Esta operación debe salirnos en total 116. A ver, pongamos acá 116. Entonces podemos simplificar, se va el 2, en este caso 2, tendría 5 por 5, 25A cuadrado. 25A cuadrado más, igual simplifico el 2 que está acá, con este 2 que está acá, tendría 4A al cuadrado igual a 116. Entonces, de aquí puedo encontrar el valor de A. Sumando 25 más 4, 29. 29, 116 entre 29 tendríamos entonces A cuadrado es igual a 116 dividido entre 29. Eso me da 4. De donde el valor de A es igual a 2. Como nos están pidiendo, hay el área de la región sombreada. El área de la región sombreada entonces lo puedo calcular como el área total del cuadrado menos el área no sombreada, ¿no? Entonces el área sombreada lo puedo calcular como el área del cuadrado total menos el área no sombreada, que es el dato inicial. Sombreada. Si A es igual a 2, significa que el lado de este cuadrado debe ser 2 por 7, 14. Entonces, tengo que el área sombreada sería 14 elevado al cuadrado menos 116. Lo cual me da 80 centímetros cuadrados. La clave, por lo tanto, es la B. En la pregunta 8 tenemos lo siguiente. Dice, en la figura se muestra terreno de cultivos tales que MCND es un paralelogramo, ABCD es un trapecio y M es punto medio. Si U, V, T y S representan las áreas de las regiones sombreadas respectivamente, determina la relación correcta que se cumple. Okay. Entonces, en un trapecio se cumple lo siguiente. Si nosotros tenemos este trapecio, okay, y tenemos el punto medio, por ejemplo, y trazamos líneas hacia estos lados, entonces la parte que voy a sombrear, esta parte de acá, debe ser igual a la parte no sombreada, siendo este punto el punto medio.
en el trapecio A, B, C, D, ABCD, se debe cumplir que U más V debe ser igual al área de CMD. Bien. Por propiedad de un trapecio, de un paralelogramo en este caso, si tenemos un paralelogramo, ¿okay? Y encontramos un punto de este lado, entonces, y trazamos líneas hacia ese punto, la parte sombreada debe ser igual a la parte no sombreada. ¿Okay? Si aplicamos esta propiedad en el trapecio, y lo pongo acá, en el trapecio MCND, entonces tendríamos que T más S debe ser igual a la mitad del área del trapecio MCND. Es decir, que T más S debe ser igual al área, la mitad del trapecio también lo puedo calcular como CMD. Por lo tanto, si junto estas dos expresiones, tendría que U más V es igual al área CMD y también igual a T más S. Por lo tanto, U más V es igual a T más S. Y la clave en este caso sería la A. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.